gracias. Son ya las 8:07. Hoy es martes 11 de junio. Fernando Carvalho y quien les habla, Mávila Huertas, estaremos con ustedes hasta las 10 de la mañana. Fernando, muy buenos días. Vamos a empezar hablando de agricultura y de la importancia de un proyecto que viene ya retrasado durante bastante tiempo, limitando la posibilidad de que el sector no solamente de la agricultura, sino además el exportador se empiece a dinamizar. Buenos días, Mávila. Buenos días a los que nos ven por la televisión, nos siguen por la radio y las redes sociales. Efectivamente, este es un proyecto importantísimo, es muy adecuado comenzar con él. Se trata de aumentar la superficie agrícola de Arequipa en el sur de nuestro país, lo que va a complementar las hectáreas que se vienen ganando en el norte por los proyectos Chavimochiqui y Chinecas que han sido destrabados ya. Falta el del sur. No solamente es hectáreas, sino es puestos de trabajo que son más necesarios que nunca hoy en Arequipa y un aumento de nuestra capacidad exportadora. Por eso es muy oportuno, como tú lo has dicho, haber invitado al ministro del sector, es decir, Desarrollo Agrario y Riego, el señor Ángelo Manero Campos, a quien hemos visto desplegarse ayer en Arequipa, sobre todo hablando con las autoridades de la provincia de Caylloma. Señor ministro, muy buenos días, bienvenido a RPP. Don Fernando, doña Mávila, buenos días. Un saludo a todo el Perú agrario. Explíquenos, por favor, de la manera lo más resumida posible, ¿dónde hay un bloqueo todavía para que comience la nueva etapa de Majesiguas? ¿Quiénes se oponen? ¿Con qué argumentos? Y cómo este proyecto, además de ofrecer nuevas hectáreas de cultivo, repotencia las que habían sido beneficiadas por Majesiguas 1, que entre tanto, al paso de las décadas, había enfrentado dificultades. Rápidamente le cuento la historia. El año pasado el gobierno nacional pidió al gobierno regional de Arequipa la transferencia de Majes 2. Y el gobierno regional puso como condición que para transferir Majes 2 se habilite Majes 1, es decir, hacer el mantenimiento, porque en 40 años de este proyecto no se le ha hecho mantenimiento, y se haga además una represa intermedia para darle agua a la población. Esto se entrampó de alguna manera por esos requerimientos del gobierno regional, pero en abril de este año aceptamos eso. Se lo aceptamos al gobernador y a su equipo, de modo que se escribió un convenio, se definió un convenio allí. Y cuando pensábamos que esto se iba a firmar, digamos ya, porque estamos aceptando poner a punto Majes 1, hacer la represa intermedia. Las solicitudes que había hecho el gobierno regional. Que había hecho la región, porque esto contempla duplicar la inversión, es decir, pasar de 800 millones de dólares a 1.600 millones de dólares más o menos. Y pensábamos que el Consejo Regional iba a aprobar esto rápidamente. El Consejo Regional ha ido dilatando un poco esta firma, esta aprobación. Entonces fuimos a Arequipa, estuvimos en el Consejo Regional hace 2 semanas, y el Consejo Regional nos dijo, hay que ir a Caylloma porque la población tiene exigencias, expectativas, aspiraciones sobre el proyecto. A Caylloma hemos ido ayer. Y ciertamente hemos visto que la población tiene algunas exigencias, como la reubicación, una correcta reubicación, que se haga un estudio de impacto ambiental apropiado, que se haga un saneamiento efectivo de todas las tierras, todos los temas atendibles, por cierto. Y le hemos expresado a la población de Caylloma, ¿no? De modo que están dadas todas las condiciones. Hemos aceptado las exigencias del gobierno regional, hemos aceptado las sugerencias del Consejo Regional. A la población de Caylloma le hemos dicho ayer que estamos dispuestos a incorporar esas aspiraciones en el paquete. ¿Son viables? ¿Son atendibles? Todas son atendibles. Todas son atendibles. Y justas inclusive, ¿no? Correcto. ¿Y entonces en dónde está el bloqueo? Yo noto, y quiero hablarle a la población de Arequipa, que hay un tema político detrás, ¿no? Pareciera que no se quiere apoyar tanto al gobierno regional a sacar adelante este proyecto. El gobierno regional quiere. El gobierno regional está muy motivado a sacar esto, el gobernador está en todas las reuniones constantemente. El problema es social, digamos. El problema es un poco político, porque el Consejo Regional tiene ciertas diferencias con el gobernador regional. Y lamentablemente este proyecto, que es importante para Arequipa, importante para el Perú, está dilatándose, ¿no? Le preguntaba antes de salir al aire por el impacto del proyecto. Hablamos de 38.000 hectáreas, pero no solamente me decía que esto incrementaría la producción, la cantidad de personas trabajando, sino que además ampliaría la ventana exportadora o ampliaría la posibilidad de exportar ya no solo 6 meses, sino durante 9 meses consecutivos. Es importantísimo. Por ejemplo, la palta, los arándanos,
arándanos, los cítricos que se hacen de la costa, desde Ica hasta Piura, tienen una estacionalidad de 6 meses más o menos. Si sumáramos Arequipa, podríamos estar exportando estos productos 9 meses del año y probablemente 10 meses u 11 meses con un mejor manejo. De modo que es vital para la agroexportación, pero eso es MAGES 2. La propuesta que estamos acordando con la región es poner a punto MAGES 1, que es de pequeños productores. O sea, ahí son 23.000 hectáreas de pequeños productores, de modo que significa un impulso a la agroexportación, pero también un impulso a la agricultura de los pequeños productores de la región. ¿Por qué la población señala que no hay una propuesta real para la reubicación, por ejemplo, y compra de terrenos? Lo que pasa es que este proyecto se trasladó a la región. Y hay que decir que a la región la hemos dejado sola tratando de sacar adelante este proyecto. Y es un proyecto demasiado grande para una región. Ninguna región ha hecho un gran proyecto de irrigación. ¿Quién ha dejado sola a la región? ¿El gobierno central? El gobierno central, hay que reconocerlo, ¿no? Que desde el 2017 la región está prácticamente sola tratando de sacar adelante este proyecto. Y es un proyecto demasiado grande para la región. Es por eso que hemos pedido que se transfiera de nuevo al gobierno central, ¿no? Y entonces, con todas sus limitaciones, la región ha estado tratando de hacer el saneamiento legal, la reubicación de la gente. Cuando habla de saneamiento legal, ¿a cuánto se refiere? Estamos hablando de cuántos terrenos tienen que ser adquiridos o saneados. El espejo de agua donde se va a hacer la represa son 70.000 hectáreas, ¿ya? Pero estos son aproximadamente 1.500 familias, ¿ya? Y principalmente del anexo de Pusa Pusa del distrito de Cayoma en la provincia de Cayoma. Y 1.500 familias para 70.000 hectáreas, quiere decir que cada familia tendría poco más de 4 hectáreas. Estamos hablando de lotes pequeños. Sí, lo que pasa es que la mayoría son lotes comunales, ¿no? Lotes comunales. Lotes comunales. Propietarios individuales son muchos menos. Ahora, usted nos ha dicho que ha estado ayer en Cayoma, donde se ha reunido con autoridades locales. Es una de las 7 provincias de Arequipa, Cayoma, en donde hay algunas objeciones. ¿Cuánto tiempo demoró su reunión con los dirigentes de Cayoma? Hemos estado reunidos, primero una reunión previa con las autoridades, cerca de 2 horas, y la reunión con los frentes de defensa, porque a ellos se le dio la palabra a la población, 2 horas más. Hemos estado 4 horas en Cayoma. Una de las quejas que hay o de los reclamos tiene que ver con cobertizos para el ganado en vista del clima particularmente frío que ha habido este año, ¿no? ¿Se ha avanzado sobre ese aspecto de las demandas? Bastante. Mire, ayer hemos inaugurado cobertizos. Solo en Arequipa estamos entregando 450 cobertizos entre este mes y el próximo mes, y de unos 5.000 cobertizos en todo el país. De modo que el tema del friaje y de las heladas estamos avanzando bastante como ministerio. Bueno, vamos a ir a una pausa, por favor, después de la cual yo quisiera que nos explique qué es lo que queda pendiente, porque se ha mantenido una conversación de 4 horas ayer. Se ha resuelto el tema de los cobertizos para el ganado. No comprendemos cuál es la dificultad que se esgrime para no sacar adelante cuanto antes este proyecto, que por lo que usted dice significa no solamente incorporar hectáreas, sino generar trabajo, y como lo recordaba Mávila Huertas, aumentar la exportación en una época en la que el norte se exporta menos. Vamos a ir a una pausa y retomamos nuestra conversación con el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, el señor Ángelo Manero Campos. Son a las 8:20. Retomamos ampliación de noticias en RPP, la voz de todo el Perú. En unos instantes vamos a conversar aquí en la cabina del programa con Jorge Gómez Reátegui, presidente del directorio de CEDAPAL, en medio de la polémica que hay con SUNAS y los cambios que hay para la fórmula que establece finalmente la tarifa que todos los usuarios pagamos por el agua potable. Pero eso viene en unos instantes. Por lo pronto retomamos nuestra conversación con el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, que se ha focalizado en su esfuerzo para destrabar el proyecto de MAGES Iguas, que lo ha llevado el día de ayer a la provincia arequipeña de Cayoma. Además de los reclamos que puedan haber y de algunas voces hostiles a la solución que se está planteando en el Consejo Regional, hay un problema legal que tiene que ver con la corrupción en la que se cayó en la modalidad contractual precedente. Hay un arbitraje pendiente. Explíquenos, por favor, quiénes forman parte de este arbitraje, ante qué instancia se debe ver y qué posibilidades ve usted de que este tema arbitral, que repito, tiene su origen en corrupción, pueda ser resuelto de manera rápida.
Ese es un tema importante. Mire usted, para hacer la obra, sin problemas legales, nos tardaríamos 5 años, entre estudios y la obra física, 5 años. Pero si hubiera un arbitraje consolidado en proceso, solo el arbitraje retrasaría esto 3 o 4 años más. De modo que sabemos que hay un arbitraje en proceso, porque esto tiene carácter reservado, es con la región. ¿Quién lo demandó? ¿Quién demandó? ¿Quién es el demandado? ¿Quién es el demandante? La empresa contratista del proyecto, Cobra, demandó, está en proceso del arbitraje con el gobierno regional, porque nosotros no tenemos parte como gobierno nacional todavía. De modo que informalmente hemos sabido que está en proceso. Y hay que decir también que, como todo proceso judicial, el arbitraje también puede evitarse. O sea, parte de transferir precisamente el proyecto al gobierno nacional es que el gobierno nacional plantee una solución rápida y se evite el arbitraje, ¿no? Ya tenemos capacidades, por ejemplo, como Ministerio de Agricultura hemos tenido el arbitraje con Odebrecht por Chavimochic, el cual hemos ganado. De modo que ya tenemos experiencia en el manejo de esto, ¿no? Y es una de las fortalezas también de por qué transferir el proyecto al gobierno nacional, ¿no? ¿Qué es lo que demanda Cobra al gobierno regional arequipeño? Ellos tienen el argumento de que no se hizo el saneamiento físico legal de las tierras, no se completó el saneamiento, y siempre hay temas adicionales, ¿no? Se piden presupuestos adicionales con adendas, y una adenda no la llegó a aprobar el Consejo Regional, ¿no? De modo que tienen esa aspiración de pedir más presupuesto, que se le reconozca adicionales, en virtud pues, de supuestos obstáculos que han encontrado en el desarrollo del proyecto. ¿Y cuál es la respuesta para las comunidades que aseguran todavía no han sido compensadas desde el año 2016, en que finalmente tuvieron que salir para la construcción o para la implementación del proyecto? Primero es que se le compra las tierras. Sí. Obviamente siempre hay una expectativa de por qué solo compras allí y no compras un poco más allá, que nosotros somos también el ámbito de influencia. Como cualquier proyecto minero también hay esa pretensión en este caso. También está el tema de la reubicación. También me han dado un terreno donde me voy a reubicar, pero ese terreno no tiene agua y desagüe, por ejemplo, ¿no? Es algo que también tenemos que Es lo que dicen, claro, que han tenido que ser trasladados o que debían ser trasladados a otros terrenos productivos. Sin embargo, han pasado 8 años y no se ha cumplido con la palabra empeñada. Es lo que decía, ¿no? El gobierno nacional no ha acompañado de alguna manera al gobierno regional porque esto es del Ministerio de Vivienda. ¿No? El Ministerio de Vivienda ahora va a estar allí porque estamos formando una mesa, va a estar allí a efectos de darle agua y desagüe también a esa reubicación. ¿Y hay un plan para solucionar la situación de esas comunidades? Sí, precisamente hemos recogido todas las aspiraciones ayer, formalmente, estamos armando una matriz y antes de los 30 días estamos convocando a todos para plasmar todo esto en un documento de propuesta final, ¿no? Bueno, nos ha dado entonces su punto de vista de lo que está pasando con el proyecto Majes-Iguas. Es naturalmente crucial que los grandes proyectos de irrigación entren en funcionamiento. Eso es empleo y eso es ingresos para el Estado y eso es exportaciones. Pero además de estos grandes proyectos, tenemos en el Perú el desafío de la agricultura y ganadería familiar. Así es. Que tiene que ver con la mayor parte de nuestros productores agrarios. Son millones, es el principal reservorio de trabajo en nuestro país. ¿Qué ofrece usted, qué iniciativas tiene para satisfacer las grandes demandas de este sector, que es infraestructura, acceso al mercado y acceso al agua? Son grandes temas. Sin duda, lo primero que le ofrecemos al sector es una visión clara. Mire usted, la costa en este momento compite con la sierra por alimentar al país, cuando la costa tiene una vocación agroexportadora y una vocación industrial. Más ahora si hablamos de Chancay, Callao y todo el tema logístico que vamos a tener, la costa debería ser un gran exportador de productos agroindustriales al mundo, ¿no? Y la sierra debería alimentar al país como era antes. Ahora tenemos compitiendo la costa con la sierra en sembrar papa, en sembrar menestras, en sembrar zanahoria, y los precios están bajos. Ahorita la papa está a $1.10, la zanahoria 80 céntimos, el zapallo $1.20 bajo, la yuca está a 80 céntimos, en mayorista son precios bajos porque el productor 40 céntimos, 45 céntimos. De modo que tenemos una paradoja con el país. Tenemos una zona del país produciendo mucho alimento y tenemos 5 millones de peruanos en extrema pobreza que no tienen que comer. De modo que ahí hay un rol social del Estado sin duda. Pero hay que decirle a los pequeños productores que estamos produciendo mucho en este momento.
De modo que ese portafolio de siembras de alguna manera tiene que acomodarse por dinámica de mercado. Pero la dinámica de mercado tiene que ser apuntalada por el gobierno en el sentido de promover más agroexportación, promover más industria, agroindustria me refiero, caña de azúcar, por ejemplo, importantísimo para el Perú, de modo que la sierra tenga menos presión en el sentido de la competencia con la costa, ¿no? De acuerdo. Había una oficina en el Ministerio de Agricultura que precisamente se dedicaba a la capacitación y a la orientación a los agricultores. ¿Sigue funcionando la oficina? Sí, seguimos, sigue funcionando. ¿Y está en permanente comunicación con los agricultores? Sí, hay que decir que antes el Ministerio de Agricultura tenía un espacio de extensión agropecuaria en todo el país, tremendo, importantísimo. Y precisamente, hay que decir, paradójicamente, ¿no? El gobierno militar fue el que potenció más el Ministerio de Agricultura en el Perú. Pero cuando se da la regionalización, se le da la facultad de capacitar y de hacer extensión a los gobiernos regionales. Por eso, ¿la oficina continúa funcionando o se desactivó con la regionalización? Claro, o sea, sigue funcionando, pero ya no hace extensión directa, sino tiene que coordinar con los gobiernos regionales para que ellos lleguen al campo. Claro, la preocupación en el caso de Arequipa de las comunidades es que si revierte el proyecto Majes-Iguas al gobierno central, los compromisos que se adquirieron en 2016 no se vayan a honrar. Esa es la preocupación ahora. No, todo eso lo estamos incorporando en el nuevo compromiso, de modo que se honren. Y es más, nosotros estamos planteando una transferencia temporal. Una vez construido el proyecto, este proyecto se devuelve a la región Arequipa. De modo que no deben estar preocupados los arequipeños. Antes de que nos gane el tiempo y que nos toque terminar la entrevista, quería preguntarle por esta denuncia o esta acusación de agricultores de mango, productores de mango, que señalan que usted tiene una deuda con ellos, una deuda generada en el año 2010, 2011, que a pesar de un comunicado que ofreció el Ministerio de Agricultura, todavía sigue ahí el reclamo pendiente. No, esos son temas comerciales. Mire usted, yo en mi desarrollo profesional he tenido relación con más de 20.000 pequeños productores. Y ciertamente tuvimos problemas comerciales un año, con cerca de 80 productores, recuerdo. Pero eso no es una deuda porque eso pasó por el Poder Judicial. Nunca $200.000 que se abonaron con cheques falsos, dice. No, eso fue la liquidación de la empresa. No fue cheques para comprar el producto, sino en el proceso de liquidación de la empresa se le emitió cheques para que ellos tengan la prioridad en la liquidación de esa empresa nueva, que era un piloto, o sea, no era mi empresa, era un consorcio de productores que se estaba formando. Mire, qué importantísimo. Queríamos que los productores exporten directamente. Por eso se hizo este piloto de crear un consorcio. Y habían varios accionistas, muchos pusimos 2.000 soles, 3.000 soles para formar el consorcio. No es que era mi empresa y que yo me dedicara a eso. Era un piloto para el Perú, que ciertamente no funcionó y quedó allí, ¿no? Y se liquidó. Y se liquidó, ¿no? Muy bien, ministro de Desarrollo Agrario y Riego, la próxima vez hablaremos más sobre el riego. Falta llevar agua a lugares donde nuestros agricultores están padeciendo de su falta. Ángelo Manero Campos, muchas gracias por su presencia acá y por haber contestado las preguntas de su sector, de la misma manera que las que le ha preguntado Mávila respecto de las imputaciones que hay en torno a viejos temas comerciales suyos cuando era un miembro de una próspera familia de agricultores cañetanos. Esa es la historia de la agricultura. Se gana y se pierde. Muy bien, muchísimas gracias, ministro, por estar con nosotros. 8:30, vamos